En la naturaleza, los organismos viven en comunidades y no como especies aisladas. Estas interacciones proporcionan resiliencia ante los cambios ambientales bruscos. A pesar de su importancia para la ecología, la salud humana, como para el estudio del cáncer, problemas gastrointestinales, etc., y la industria, no se comprende cómo interactúan los organismos en diferentes entornos. Para estudiar comunidades microbianas, se usan modelos de balanceo de flujo, FBA, y sus extensiones, SteadyCom, RedCom, CFBA, MICOM, que maximizan la biomasa, dando grandes aportes sobre las áreas mencionadas antes. Pero maximizar siempre la biomasa ignora funciones necesarias para los organismos en entornos naturales, donde debido a la naturaleza cambiante de estos, las comunidades a menudo operan en crecimientos subóptimos para maximizar su tasa de crecimiento para un subconjunto de condiciones posibles y así mantener su plasticidad metabólica. Para resolver esto, se proponen modelos que permitan la exploración de estados metabólicos alternativos que puede exhibir una comunidad, como se puede ver en la referencia 1 y referencia 2 que veremos más adelante. Pero estos enfoques dejan de lado el rol y la abundancia de cada organismo en la comunidad en la resiliencia de las perturbaciones. Estos pueden dar forma a las distribuciones de recursos y la síntesis de metabolitos secundarios. Es esto último lo que se aborda en este paper, enfocándose en la distribución de abundancias de sus organismos y tasas de crecimiento comunitario mediante el estudio de espacios de abundancia y crecimiento. Este estudio de los espacios de abundancia nos permite identificar cómo las reacciones críticas responden a los cambios ambientales, mostrando dónde ocurren los cambios de plasticidad de la comunidad, además de no solo confirmar que la plasticidad aumenta a medida que la tasa de crecimiento disminuye, lo que sugería la literatura, como podemos ver en la referencia 3, sino que además destaca la relevancia de la abundancia relativa de sus miembros en la pérdida o ganancia de plasticidad. Es decir, a pesar de los diferentes grados de plasticidad, existen fuertes acoplamientos entre reacciones clave al alcanzar altas tasas de crecimiento o comunidades muy desequilibradas. Ahora, veremos el modelo. Este modelo, propuesto por Koch et al., como se puede ver en la referencia 4, propusieron una expansión del modelo basado en restricciones para comunidades microbianas, dado por lo que se ve en la imagen. Este es un modelo complicado, pero lo importante de este modelo es que n denota la cantidad de microorganismos F sub i, como la abundancia relativa del organismo i. Es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n de los F sub i es igual a 1. R sub i es un subconjunto de reacciones del microorganismo i, y V sub r el flujo de biomasa dado una reacción. V sub r y LV sub r son acotaciones del flujo dado una reacción, y donde se supone que los organismos hayan llegado a un punto estable, es decir, que todos crezcan al mismo ritmo, la tasa de crecimiento mu de cada organismo sea la misma. Esto se aplica no necesariamente en cada momento, sino como un promedio a lo largo del tiempo. Luego con esto definimos mu como la tasa de crecimiento de la comunidad, y los pares F mayúscula, mu, compuestos por todas las abundancias de los organismos, mu, se le llama el par de abundancia y crecimiento. Cada par F, mu define un politopo F, mu de distribuciones de flujo que satisfacen las restricciones del modelo para la abundancia F y la tasa de crecimiento mu. Decimos que el par F, mu es factible si existe al menos un flujo que satisface el modelo para estos F, mu. Y definimos el espacio de abundancia y crecimiento como el conjunto de todos los pares factibles de abundancia y crecimiento. Usamos el término espacio para indicar que cada punto F, mu es una representación del conjunto de flujos factibles para esos F, mu. Cabe destacar que el conjunto F, mu se puede describir como lo podemos ver abajo a la derecha. Ahora veamos las reacciones. Dado un punto F, mu en el espacio de abundancia y crecimiento, el rango de flujos factibles de una reacción R es exactamente el intervalo que se puede ver en imagen, donde el máximo corresponde al máximo de todos los flujos factibles para ese F, mu, y el mínimo corresponde al mínimo de todos los flujos, para la reacción R claramente, de todos los flujos factibles para F, mu. Este intervalo es calculable según el modelo planteado previamente, y además se interpreta como un indicador de la plasticidad metabólica. Este se utiliza para asignar un valor categórico a cada reacción R y un punto de abundancia y crecimiento F, mu. Esto se puede ejemplificar en la siguiente imagen, que dado, por ejemplo, que el rango es 0, que el mínimo es 0, el máximo es 0, se le da la categoría 0. El flujo de signo es 0. Y la variable del flujo está fijada. Y se le puede dar una interpretación y se le puede hacer como una categoría a estos rangos. Estos valores cualitativos, que dijimos anteriormente, se pueden resumir en el vector x de F, mu, de dimensión igual al número de reacciones analizadas en el modelo de comunidad, donde C es el conjunto de categorías.
Además, diremos que dos pares f1,mu1 y f2,mu2 son equivalentes si se cumple que sus vectores son exactamente iguales. Por lo tanto, cada clase de equivalencia, dado por esta equivalencia, puede considerarse como una zona donde las reacciones seleccionadas en el modelo tienen descripciones categóricas idénticas, es decir, puntos donde todas las reacciones tienen las mismas descripciones categóricas. Esto se denomina como una partición del espacio de abundancia-crecimiento definido por las reacciones seleccionadas. Pero este número de clases puede llegar a ser muy elevado, por lo tanto, aplicamos un clúster jerárquico que agrupa puntos con patrones similares, garantizando que cada reacción en un clúster conserve su categoría en al menos 80% de sus puntos. Las dos acotaciones importantes es que el acoplamiento entre dos reacciones se puede medir cuantitativamente y por tanto se puede analizar pero no profundizaremos en el método para conseguir esta medición cuantitativa. Y la segunda es que dada una abundancia, es decir, que la suma desde igual a 1 hasta n de f sub i sea igual a 1, se puede omitir la abundancia de un organismo en un punto de abundancia-crecimiento en conforme a las otras abundancias, lo cual es especialmente útil en el caso de n igual a 2, ya que esto implica que los puntos de abundancia-crecimiento f1, mu se puede representarse en un gráfico bidimensional como se puede ver en la imagen. Ahora, para poner un poco más en suelo todo lo que acabamos de decir, en resumen lo que estamos haciendo aquí es le estamos dando reacciones, estas comunidades están reaccionando a esto y estamos agrupando todos los puntos de abundancia y crecimiento que tengan las mismas reacciones. Por ejemplo, como vamos a ver en la imagen de la derecha, la parte de abajo son las diferentes reacciones que le damos y son los CU, C5, C2, C3, C1, son los diferentes grupos de reacciones que reaccionan prácticamente igual a todas estas reacciones. Ahora, en la parte de arriba se puede ver es un gráfico de la abundancia con respecto al crecimiento y se puede ver mejor cómo más o menos se representan estas como categorías. Es decir, la parte naranja son todos los puntos que reaccionan prácticamente igual a las reacciones del modelo. La parte azul clarito son otra categoría que son todos los puntos que reaccionan casi igual al modelo. Entonces podemos separar los puntos de abundancia y crecimiento en diferentes categorías, es decir, los puntos donde prácticamente se reacciona igual a todas las reacciones. A continuación, se aplica el modelo del espacio abundancia-crecimiento en dos comunidades microbianas contrastantes, una sintética y una ambiental. Partimos con una comunidad artificial compuesta por dos cepas mutantes de E. coli que dependen entre sí mediante un sistema de alimentación cruzada obligatoria. La cepa E. coli no puede sintetizar leucina y la cepa E. coca no puede sintetizar lisina, por lo que cada una necesita que la otra libere el aminoácido que no puede producir. Esto genera una dependencia metabólica estricta. El espacio abundancia-crecimiento en este caso se representa como un triángulo, donde cada punto describe una composición relativa y una tasa de crecimiento. En la zona superior, donde ambas cepas están balanceadas, se observa el crecimiento máximo. En los extremos, donde una cepa domina, el crecimiento cae porque la otra no recibe suficiente del aminoácido esencial. Una vez definido el espacio, se analizan las más de 5.000 reacciones metabólicas del modelo. La mayoría son bloqueadas o constantes, pero 116 reacciones cambian cualitativamente entre distintos puntos del espacio. Cada punto se representa con un vector categórico, como explicó mi compañero antes, que clasifica las reacciones como activas o inactivas, variables o fijas, y si su intervalo incluye el 0 o no. A partir de estos vectores se realiza un clustering del espacio obteniendo 8 regiones con fenotipos metabólicos distintos. Por ejemplo, en zonas de alto crecimiento se activan rutas como la síntesis de ATP o la isomerización de azúcares. En zonas de bajo crecimiento hay rutas posibles, reflejando una mayor plasticidad a costa de eficiencia. También se analizan reacciones clave. El consumo de leucina por EcoK, por EcoL, es constante en todo el espacio. En cambio, el consumo de lisina por EcoK es plástico. Cambia con la composición y el nivel de crecimiento. Esto revela una simetría funcional. EcoL tiene un metabolismo más rígido y EcoK es más adaptable. Este modelo permite estudiar cómo varía el metabolismo colectivo con la composición, algo muy difícil de observar experimentalmente. Al analizar el espacio, se identifican 6 zonas metabólicas. Una llamada de alta plasticidad, en regiones de bajo crecimiento. Otra que se le llama de plasticidad de Wenelen,
que cambia entre hierro y azufre, otra de plasticidad de Cutipai, que pasa de autotrofía a heterotrofía, otra de plasticidad compartida, donde ambas especies mantienen sus rutas opcionales, una de baja plasticidad, típica de zonas con alto crecimiento, y una zona donde Cutipai debe usar glucosa para sobrevivir. También se analiza el acoplamiento de flujos entre reacciones, como el uso de hierro 2 y tiosulfato. En regiones de bajo crecimiento los flujos son independientes y en regiones de alto crecimiento están acoplados, restringiendo la flexibilidad metabólica. Luego, se aplica el modelo a una comunidad ambiental real usada en procesos de biolixiviación, donde bacterias extraen metales desde minerales. Esto se usa mucho en minería. Esta comunidad está compuesta por dos organismos, Wenelen y Cutipai. Wenelen es un autótrofo estricto que oxida iones de hierro 2 y tiosulfato y fija CO2. Cutipai, en cambio, es un heterótrofo facultativo, que también puede usar materia orgánica si está disponible. Para modelar la materia orgánica endógena, se introduce el parámetro alfa, que va entre 0 y 1, incluyéndolos, que presenta la fracción de biomasa degradada a glucosa por muerte celular en el medio. En esta comunidad el crecimiento máximo ocurre cuando Cutipai domina, gracias a su flexibilidad metabólica. En cambio, Wenelen está restringido a fuentes inorgánicas. Estas dos últimas imágenes muestran cómo cambian los estados de reacciones claves con alfa. Cutipai transforma su red metabólica, mientras que Wenelen se mantiene rígido. Esto indica que la materia orgánica no solo aumenta el crecimiento, sino que reconfigura la arquitectura metabólica completamente. A continuación, se analiza cómo afecta la disponibilidad de glucosa mediante el parámetro alfa. A mayor alfa hay más glucosa en el entorno. Esto tiene dos efectos. El espacio de abundancia de crecimiento se expande y el crecimiento máximo aumenta. Cutipai cambia su metabolismo, empieza a usar glucosa como fuente principal de carbono e incluso deja de consumir CO2 y se vuelve completamente heterótrofo en ciertas zonas. Wenelen, por su parte, no se beneficia más allá de cierto valor de alfa, porque no puede usar glucosa. Esto lo podemos ver acá, en esta imagen. Cutipai se vuelve heterótrofo a medida que alfa aumenta y Wenelen cerca de alfa 0,6 deja de aprovechar la glucosa y estabiliza su metabolismo. Luego se estudia el efecto de cambiar la proporción de hierro 2 y tiosulfato usando 5 combinaciones: 0,25 de hierro, 75 de tiosulfato, 0,406, 0,505, 0,604 y 0,75, 0,25. Estos 5 escenarios se simulan manteniendo alfa, el alfa que habíamos hablado antes de la glucosa, en 0,2. Y se observa que a bajas tasas de crecimiento la comunidad mantiene la plasticidad y a altas tasas se vuelve muy especializada. Wenelen prefiere hierro 2 a pesar de que el tiosulfato rinde más. Esto se alinea con los datos transcriptómicos. Cutipai se adapta progresivamente al cambio de estos dos elementos, alternando rutas según el entorno. Hasta aquí se asumía que la comunidad maximizaba su crecimiento, pero en realidad en ambientes naturales eso no siempre ocurre. Por eso se considera una inversión parsimoniosa del FBA, que minimiza el uso total de rutas activas buscando eficiencia en vez de crecimiento. Se permiten soluciones al 90, 80 y 50% del crecimiento óptimo. Y se observa que rutas opcionales pasan a ser obligatorias. En Wenelen se vuelve obligatorio oxidar tiosulfato en zonas específicas y en Cutipai el consumo de glucosa es necesario incluso a bajas tasas de crecimiento. Esto reduce la plasticidad estructural. Esta figura muestra cómo la organización del espacio de abundancia de crecimiento se transforma bajo este criterio. La elección del objetivo de optimización moldea el metabolismo comunitario y el FBA parsimonioso permite capturar fenómenos ecológicamente más realistas, ya que en la naturaleza no siempre se optimiza el crecimiento solamente. En la discusión, los autores destacan que las comunidades microbianas no solo optimizan crecimiento,
sino que responden a su entorno con plasticidad metabólica usando rutas alternativas y compartiendo recursos. El modelo del espacio de abundancia-crecimiento permite identificar zonas funcionales, detectar transacciones y transiciones metabólicas y comprender cómo la composición y la presión del crecimiento influyen en el comportamiento colectivo. Se confirma que la plasticidad aumenta a bajas tasas de crecimiento, la composición modula la plasticidad y pocas reacciones explican la mayoría de los cambios funcionales. El modelo es aplicable a comunidades cooperativas o competitivas y aunque es costoso computacionalmente, muy costoso, puede escalar usando paralelización o fijando subconjuntos de abundancia. En síntesis, este trabajo entrega una herramienta potente para caracterizar y predecir el metabolismo de comunidades complejas bajo condiciones realistas y ecológicamente relevantes, como para la minería en el caso del bioliching. Las referencias mencionadas durante la presentación son las siguientes.